El Muy doctor, buenas. el doctor César, el profesor César Pastor los va a ir en grupo, pero ustedes tienen que responder una pregunta que les vamos a dar solamente 10 minutos para que la respondan y les pongan en no más de 5 minutos, que sea breve. Aquí lo que importa es la capacidad que tienen de conciliar todas las exposiciones, tanto las del día de ayer como las de hoy, en la pregunta que les vamos a mostrar ahora. La pregunta es compartir. Es la que está en su pantalla en minutos. Ustedes van a ser futuros líderes, algunos son líderes que están trabajando y algunos van a ser futuros líderes. Entonces, como líder, lo que le estamos pidiendo es que ustedes digan cómo liderar el cambio hacia una cultura que valore tanto la investigación biomédica como la educativa, entendiendo su complementariedad en la formación de salud. Ese es el tema y que les vamos a colocar también en el chat el tema que necesitamos que ustedes conversen en los grupos, en los grupos que les va a dar, va a formar el profesor César Pastor. Y van a tener solamente 10 minutos para conversarlo y ser como futuros líderes o como líderes actuales, cómo lideran estos cambios de dar importancia, así como la tiene la investigación biomédica, como la vimos en la mañana, la medicina translacional, ¿cierto? La importancia de la bioética y con la investigación educativa que quedó claro que está dentro del proceso de formación y de la mejora continua de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que ahora la voy a copiar en el chat. Doctor, voy a hacer cinco grupos de tal forma que entren en promedio cuatro participantes por grupo, ¿de acuerdo? Perfecto, excelente. Se lo agradecemos mucho, don César. Entonces, la pregunta que está ahora eh, en el chat es, ¿cómo liderar el cambio hacia una cultura que valore tanto la investigación biomédica como la educativa, entendiendo su complementariedad en la formación en salud? Entonces, algunos que son líderes y algunos que van a ser líderes, por favor, trabajen en estos tipos de propuestas de liderazgo. Don César, lo estamos esperando para que haga la introducción de los grupos. Provechosa esta conversación. Como sabemos, primero para conocerse, que es lo más importante, para que hagan las redes. Esperemos que los integrantes hayan sido diferentes a los de la semana pasada. Es muy, es, es difícil poder programar, pero, pero por lo menos están teniendo interacción con diferentes países. Así que, sala uno, ¿quién está, quién es el representante de la sala uno para que nos digan sus conclusiones, por favor? ¿Quién va a ser el vocero de la sala uno? En la sala 1 estamos Ana María Moraga, quien habla, Carlos Savera, Francisco Poblete, que nos acompañó también, y la autora María Tous. Eh, Perfecto. Carlos, solamente, canta. sí, ok, solamente yo creo que resaltó lo siguiente. El último comentario que nos hizo Ana María en el grupo fue de que el líder tiene que estar convencido que es líder y que tiene que estar convencido de su estrategia, en primer lugar. El ejemplo ahí redunda y es importante. Yo creo que y creo que sí, es el primer punto, porque podemos tener las mejores estrategias, pero si no el líder no está convencido, no la va a llevar a cabo bien. Yo creo que sí, es un buen punto que Ana María nos lo puso, ¿no? Porque tanto con Francisco y quien habla, dijimos, bueno, necesitamos efectivamente generar una cultura de investigación. Y ahí había pues una serie de estrategias, convocar docentes, convocar estudiantes, aquellos que ya tienen experiencia, aquellos que tienen experiencia, capacitación obviamente, tanto estudiantes, capacitación, buscar este proyecto de investigación, apoyarnos en los incentivos que puede tener la universidad, que generalmente hay incentivos de investigación, concursables, concursos, todo eso, apoyarse. Pero dentro del programa necesitamos obviamente generar esa cultura y esos equipos de trabajo. Algunos son grupos de investigación, algunas universidades, en otras unidades le llaman áreas de investigación, institutos de investigación, etcétera. Hay muchas modalidades, ¿no? Eh, pero iba por ahí, ¿no? Y efectivamente, y uno era la investigación formativa, que prácticamente estaba inmersa en todas las asignaturas porque
en la actualidad ya el aula invertida o aquellos programas donde ya el docente deja de ser el promotor y el alumno se convierte en promotor, lo obliga obviamente a hacer una investigación formativa, ¿no? Presentación de mapas conceptuales o cualquier portafolio, etcétera, ¿no? Todas las metodologías, todas son válidas en su debido momento. Eso es más o menos. No sé si Ana María o de repente Francisco quiere agregar muy puntualmente algo adicional. Perfecto, Carlos, diste en el clavo. Muy bien. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias por sus conclusiones. La sala 2, ¿quién va a ser el vocero de la sala 2? Sí, yo estoy a cargo, quería intentar poner algo, que creo que está acá. Hicimos esto, que voy a leerlo simplemente. No tuvimos tiempo de dialogar mucho quiénes éramos, pero por ahí capté los nombres de los maestros que estuvimos ahí. Bueno, nosotros creemos que hay que fortalecernos en lo que somos primero, porque verdad que no es fácil integrar tantas habilidades en investigación que se han planteado hoy día y al final crear comunidad entre lo que somos y fortalecernos. Que lo que nos va a integrar definitivamente es el currículo, porque el currículo debemos direccionarnos todos hacia ese currículum que debe ser muy bien organizado, amalgamado para ir transversalmente en toda la carrera, integrando todos estos campos que se han hablado hoy día. No olvidarnos del financiamiento, que es importante. Hay muchas novedades en torno a la investigación que hace en el mundo de hacer nuevas tecnologías para usarlas. Formar líderes híbridos definitivamente es necesario. Creemos que habrá que, como dijeron algunos, comencé como sociólogo y terminé en medicina, y quizás algunos médicos terminaremos de sociólogos, por ejemplo, o de bioéticos, por ejemplo. Mejorar una política de incentivos, lo dijo Azucena. Creo que, verdad que, como yo también lo comentaba, se nos exige, entiendo, amamos la docencia, pero investigadores, ser bioéticos, trabajar básicas, trabajar pedagogía, es todo un mundo para el docente. Y fomentar la investigación educativa, definitivamente incorporando a los estudiantes a través de las redes, como se ha comentado. Eso es lo que puedo decir. No sé si mis compañeros desean ampliar algo más. ¿No? Bien, la sala 3. ¿Quién estaba en la sala 3? ¿Quién va a ser el vocero de la sala 3? Muy bien, voy a ser yo, Carlos Jaramillo. Bueno, lo primero es entender que es una pregunta, digamos, compleja de evaluar, que tiene varias aristas que ya han mencionado el grupo uno y el grupo número 2. Voy a tratar de ser conciso con nuestros comentarios. Lo primero es que se necesita eh, que se involucren las diferentes autoridades en el cuerpo universitario, en cabeza desde las rectorías y las decanaturas en un momento determinado, en el sentido estricto de la motivación hacia los docentes. Debe incluirse en la malla curricular de manera transversal los componentes de bioética y de investigación. Se mencionaba también que estos grupos de investigación, tanto en bioética como en la propia investigación, deben de estar contextualizados de acuerdo a los determinantes sociales en un momento determinado y en una malla transversal desde el primer semestre y obviamente hasta los últimos semestres. Debe ser una investigación aplicada y contextualizada a los contextos que los estudiantes están viendo para que pueda servir de motor y de estímulo para que la investigación se convierta en un eje importante en el proceso de formación. No solamente debe de existir en cursos específicos, sino que, vuelvo y repito, debe de ser transversal. Para ello se necesitan entonces docentes capacitados en investigación y capacitados en los contextos bioéticos e involucrar también a los estudiantes en todo el proceso puede generar en el transcurso y en el proceso de formación esa cultura. La palabra cultura es muy importante porque es lo único que va a permitir que se perpetúe en el tiempo un proceso adecuado
y adaptativo a las diferentes necesidades que se tengan y a los cambios en los procesos formativos y a los procesos de los sistemas de salud que se tengan en cada uno de los países. Perfecto. Gracias, doctor Jaramillo. Sala 4. ¿Quién es el vocero de la sala 4? Yo, Juliana Gaviria de Colombia. Bueno, nosotros éramos la doctora Greta, el doctor Caraballo y la doctora Telma, y comenzamos la discusión pensando en cómo las diferentes conferencias de hoy nos hacía como pensar que tener la investigación desde los primeros niveles de formación, como bien lo han dicho los anteriores grupos también, pero exponerlos desde el principio a estos espacios de investigación que si bien es formativa, pero articulado con unos semilleros de investigación que tenga estudiantes, los clínicos o Doctora, perdón, los... doctora, la escuchamos Sí, entrecortado. Si puede apagar la voy cámara, a lo apagar la mejor, cámara. por favor. Entonces, tener esos semilleros de investigación con los estudiantes de pregrado, donde articulemos los clínicos, que ahí mirábamos cómo desde el principio nos mostraron esas unidades donde iban, en el ejemplo pues, del cáncer de próstata, de los primeros temas que hoy vimos, también actores en salud pública, donde desde semilleros y que también involucremos a los estudiantes en estos posgrados de administrativos, gerenciales y de salud pública, y también en educación médica. Muchos de nuestros programas en nuestras facultades tenemos la maestría en educación médica o en educación en salud, ¿cierto? Entonces, que vayan respondiendo a las necesidades no solo del programa, sino también que a medida que ya son estudiantes de posgrados y digámoslo como en estas tres grandes áreas que somos donde nos movemos en su mayoría, puedan ser expuestos a problemáticas. Discutimos que no darles el problema, sino que identifican o qué preguntas se van a hacer y las vayan resolviendo a través del plan de estudios, cada uno desde su nivel de formación. No sé si el doctor Caraballo o los doctores van a adicionar algo. No, pensamos que sí, está bien. Está todo resumido y las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido. Muy bien, doctora. Y también hicimos hincapié en que esa investigación que va a ser transversal es más bien formativa. O sea, estamos eligiendo que en vez de que el profesor siga siendo un narrador de cosas, sea simple y llanamente un guía de una investigación. Pero también tenemos que tomar en cuenta el trabajo que hay que hacer con los profesores porque estamos encasillados en un modelo discursivo de enseñanza y aquí tendríamos que ser más bien tutores que discursistas. Creo que tiene su micro apagado, doctor Mauricio, pero me imagino que preguntó por el equipo 5, ¿verdad? Sí, por favor, la sala 5, qué bueno. Ah, gracias. Mil disculpas. No se preocupe, ya le leí los labios. Voy a tener cuidado para adelante. Sí, así es. Bueno, en el equipo 5 estuvo la doctora Mónica Ferreras, la doctora Andrea Torres y su servidora Carla Quiñones. Y pues también discutimos el punto brevemente, pero sí sacamos varias conclusiones muy importantes. Una de ellas fue que efectivamente se requiere primero un cambio en la cultura, porque pues muchas veces no tenemos tan arraigada la investigación en los currículos, sino que está focalizada a ciertas áreas. Entonces, un cambio en la cultura y además también una incentivación para los docentes para que participen y también para que inviten y participen los estudiantes en los procesos de investigación, quitando esa creencia de que la investigación solamente la realizan los grandes investigadores que están en la cumbre, ¿verdad?, de la ciencia, sino que también nosotros como docentes y alumnos que participamos en un proceso dinámico de innovación,
que implementamos nuevas estrategias de enseñanza, nuevas estrategias de evaluación, que estamos llevando a cabo muchos procesos que son innovadores, que se deben de evaluar también como parte de lo que comentábamos la sesión pasada para fines de calidad. Tenemos que evaluar nuestros procesos y una forma de evaluar nuestros procesos es crear pequeñas investigaciones que nos permitan llegar a concluir si esto estuvo bien o estuvo mal o qué hay que cambiar para generar los procesos de mejora continua. Entonces, creemos que es eso. Primero, un cambio de cultura con incentivación. Así, a su vez también comentamos que es muy importante que la investigación en educación médica y tanto en la investigación biomédica se encuentren de forma transversal en el currículo, para que desde las primeras etapas se empiece con esos procesos y que esto vaya creciendo al grado de que quizá a lo mejor los alumnos ya en los últimos semestres puedan incluso hasta publicar algo en algunas revistas locales o en foros médicos cercanos y por qué no, pues un poco más allá, llevarlos a congresos, llevarlos a hacer carteles, es decir, pero que sea transversal, que sea una disciplina que no nada más se lleve en un semestre o al final, sino que desde primero vaya siendo transversalizada. Y también comentábamos que fuera también interdisciplinaria, o sea, favorecer la interdisciplinariedad, es decir, no nada más involucrarnos como médicos en la investigación, en educación médica básica, sino también involucrar quizá también a odontólogos, a trabajadores sociales, psicólogos, para tratar de en conjunto, tratar de resolver o de evaluar procesos o problemáticas locales en nuestras comunidades, ¿no? Participar también de una forma conjunta para de igual manera, pues también favorecer la generación de conocimiento tratando de resolver nuestros problemas locales. Y pues finalmente la capacitación a los docentes, ¿verdad? Una cosa es incentivarlos y motivarlos, pero también hay que capacitarlos. Si bien comentábamos también que muchos de nuestros maestros son especialistas y desde la residencia tuvieron que hacer una tesis, tuvieron que llevar una clase de metodología, sí traemos a lo mejor por ahí las herramientas, los conocimientos básicos, pero a lo mejor están ahí un poquito escondidos porque también comentábamos que a veces la investigación se complica en el área médica porque son especialistas que trabajan en las instituciones, que trabajan en las privadas y que están muy absortos a veces en sus trabajos particulares y a veces pues no dejan tanto tiempo para el área investigativa. Al menos eso se los comenté yo desde mi unidad, ¿no? Que yo veo eso, que la investigación aquí en nuestra unidad se realiza más bien por biólogos, por químicos, por otro tipo de profesionistas. Entonces, motivarlos e incentivarlos y capacitarlos para desempolvar esas herramientas y que podamos volverlas a poner en práctica desde cuestiones muy básicas. Entonces, pues básicamente no sé si me faltó algo, pero creo que abarqué los puntos que platicamos en el equipo. Otra vez no lo escuchamos, doctor. Ahí sí, en vez de hacer lo muteé. Voy a tratar de concluir sus observaciones con unas diapositivas. Primero, ¿por qué hay que liderar este cambio? Porque mientras la investigación biomédica genera conocimiento clínico, la investigación educativa asegura su enseñanza afectiva. Esa es la importancia que tiene. Como muy bien usted decía, hay que estar convencido de qué, de esta frase. La investigación biomédica genera conocimiento clínico y la investigación educativa asegura su enseñanza efectiva. Y ambas son esenciales y complementarias para formar los profesionales de salud competentes. Desde el liderazgo institucional, ¿qué implica esto? Primero, incluir la investigación educativa en la planificación estratégica. Ustedes lo dijeron, como líder tenemos que creer que esto es importante. Si es importante, cuando yo participo en mi planificación estratégica como decano, vicedecano, director de escuela, vicerrector académico de investigación, lo que sea, tengo que incluir en la planificación estratégica para que sea realizada. Segundo, establecer incentivos que la reconozcan al mismo nivel que la investigación biomédica. Ustedes mencionaban, la investigación biomédica es generada por biólogos, bioquímicos y son reconocidos por sus papers y sus conferencias. Entonces, a los que realizan investigaciones en docencia, también hay que hacerle el mismo reconocimiento, incentivo a apoyarle a que asistan a congresos, que públicamente se le agradezcan sus publicaciones. Eso es establecer incentivos armónicos. Fortalecer las capacidades docentes en investigación pedagógica. Ustedes lo mencionaron. Hay que formar a todos, y cuando digo todos, desde docentes del ciclo básico al de ciclo clínico, en
capacidades, para que tengan capacidades docentes en investigación pedagógica o en educación. Fomentar proyectos interdisciplinarios entre investigadores biomédicos y educadores. Se daba el ejemplo en el cáncer translacional en la primera conferencia en que habían clínicos y habían básicos. Los básicos se acercaron a los clínicos porque los clínicos tenían la pregunta, pero no tenían el tiempo para darle respuesta a esa pregunta de investigación. Por el contrario, y afortunadamente, los básicos sí tenían tiempo y ganas de poder darle respuesta a esa investigación clínica. ¿Eso qué provocó? Proyectos interdisciplinarios. En el área de la docencia también ocurre lo mismo. Los clínicos pueden tener interrogantes de su formación como tutores clínicos de internado o de tutores clínicos, pero si se acerca la Oficina de Educación Médica y lo ayuda, se van ricos proyectos interdisciplinarios entre investigadores biomédicos y educadores. Y finalmente, posicionar la innovación educativa como un motor clave de la calidad formativa. Lo vimos ayer, la inteligencia o las tecnologías en informática van avanzando rápidamente. ¿Y eso qué provoca? Que tenemos que cambiar nuestra metodología de enseñanza. ¿Y eso qué es? Innovación educativa. Entonces, todos tenemos como académicos, y sobre todo ustedes que son líderes, tener en su cabeza que hay que tener innovación educativa para no quedarse atrás. Primero, con asignar en los planes de estudio la tecnología, pero lo que es muy importante, poder educar a las generaciones de estudiantes de acuerdo a las características que ellos tienen, que son muy diferentes a las que nosotros teníamos en nuestra época. Perdón, dejar de compartir. Ahí. Espero que eso les sirva como conclusiones generales de estos 2 días en los cuales nos hemos reunido y como ven, estaban muy entrelazados los 2 ámbitos. Así que siendo 5 para las 2 acá en Chile, 5 para la 1 en Lima, Perú, le agradecemos esta jornada, esperemos que haya sido muy provechosa para ustedes y nos vemos el próximo sábado si mi memoria no los falla. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Ok. Muchas Gracias, gracias, chao. Mauricio, por tu Chao, dirección. chao, Hasta Bye. luego. Para todos. Muchas gracias. Buen fin de Bueno. semana. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, chao.